van a ir a anotar en su cuaderno. Se llama comunicación celular nivel básico. Ustedes buscan en /share, precisamente encontrarán otra versión de esta presentación que es de nivel licenciatura. Esta es de nivel básico, nivel medio superior. Como notarán, es mía, yo la elaboré en el año 2016, es la versión 2.2 y la terminé la última versión el lunes recién pasado, donde terminé de animar las diapositivas que faltaban. Entonces, comenzamos. ¿Qué es la comunicación celular? Antes de poner lo que dice la diapositiva, debo de señalarles que todos los nombres de los conceptos tienen la definición en su misma estructura. Tienen un sustantivo comunicación, un adjetivo celular. La palabra comunicación termina en la terminación ción, que significa en casi todas las palabras que terminan en ción, significa proceso. Entonces, ¿qué es la comunicación celular? Es un proceso. Luego, entonces, no es una cosa, sino es algo que le ocurre a alguien o a una cosa. La comunicación celular, ¿a quién le ocurre? ¿Alguien me puede responder? La comunicación celular es un proceso que le ocurre ¿a quién? A las células. Por eso se llama comunicación celular. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre en este proceso que le pasa a las células? Común, el lexema común nos dice qué es lo que pasa. ¿Qué pasa? Que ¿las células qué? Chismean. Puro chisme, puro chisme, puro chisme todo el tiempo. ¿Ok? Todo eso lo sacamos del solo nombre. Leamos la diapositiva y veremos lo que dice. ¿Qué es la comunicación celular? Es el proceso vital que llevan a cabo las células, sobre todo las de organismos pluricelulares, consistente en el envío de mensajes para coordinar sus actividades. En la caricatura tienen dos células. En la membrana de esas células tienen componentes que envían mensajes. Los mensajes son estas pelotitas, ¿las están viendo? Y otros componentes de la segunda célula las recogen. Entonces, eso es la comunicación celular, llevar mensajes de una célula a otra. ¿Por qué es necesaria la comunicación celular? Porque nuestras células requieren recibir mensajes para sobrevivir y modular su comportamiento. Si no, una célula de nuestro cuerpo, si no reciben mensajes, se suicidan. Resulta que hace 600 millones de años, cuando surgió nuestro linaje de los animales y nos conformamos como organismos multicelulares, el organismo estaba hecho de muchas células que colaboraban entre sí para permitir la vida del organismo multicelular. Todo el mundo tenía que cooperar y recibía como recompensa sus nutrientes y para que completaba sus necesidades. Sin embargo, cualquier célula del conjunto podía decidir no colaborar y vivir de oquis sin trabajar. En ese caso, rápidamente el organismo multicelular se enfermaba y moría. Entonces, para evitar que nuestras células hagan eso, a lo largo de la evolución apareció un fenómeno que se llama, aquí está en inglés, muerte celular programada, que también se llama apoptosis, y lo vamos a estudiar en el contexto del desarrollo embrionario en unas cuantas semanas. Apareció este programa. Las células de nuestro cuerpo deben de recibir mensajes A, B, C y sobreviven. Si dejan de hacerlo, se suicida. Deben recibir mensajes para cambiar su conducta. En este caso, por ejemplo, proliferar.
multiplicarse. Y entonces la comunicación celular es un proceso vital, como lo dijimos en la diapositiva anterior. Si no, a diferencia de la reproducción, que también vamos a estudiar en el semestre, la reproducción no es un proceso vital. Ningún organismo se muere por no reproducirse. La comunicación celular es un proceso vital. Si no se realiza de manera correcta o no se realiza, nos enfermamos. Y no solo nos enfermamos, podemos morir debido a que algún tipo de comunicación celular no se lleva a cabo o ocurre mal, nos podemos morir. Y claro, por eso es necesaria la comunicación celular. Es vital. ¿Cuáles tipos de comunicación celular existen? Dos tipos. La comunicación química y la comunicación electroquímica. Como saben, la palabra comunicación tiene la terminación "ción", que significa que es un proceso, y el lexema previo "comunic", sí que significa poner en común conocimiento. La comunicación química es una comunicación, es un fenómeno, un proceso de comunicación. Y como ya estudiaron en otra materia lo que ocurre en los procesos de comunicación, hay emisores, receptores, mensaje, canal. El canal que se usa para enviar mensajes en la comunicación química, pues es precisamente, como dice Kim, Kim significa sustancia. En la comunicación química, las células usan sustancias para enviar mensajes. Y en la comunicación electroquímica, del solo el nombre, fíjense, en la comunicación electroquímica es la comunicación celular en la cual el mensaje se envía por un canal eléctrico seguido de un canal químico, es decir, de una sustancia mensajera. Hay varios tipos de comunicación química. La comunicación paracrina, la comunicación autócrina, la comunicación endocrina, también llamada hormonal, y la comunicación electroquímica, que se llama comunicación sináptica o comunicación nerviosa, donde el canal por donde viaja el mensaje es primero eléctrico y luego químico. Ahora vamos a estudiar cada uno de estos tipos de comunicación. Yo supongo que ya anotaron en su cuaderno estos conceptos, porque ellos van a ir en el mapa. ¿Qué es la comunicación paracrina? Del lexema para, que está en este adjetivo, del lexema cri, que está en el adjetivo, y la terminación ina, que está en el adjetivo, que nos dice cómo es la comunicación, sabemos que la comunicación parácrina es la comunicación en donde las células secretan sustancias mensajeras al espacio intercelular destinadas a las células adyacentes, a las células de al lado. ¿Queda claro? ¿Cuáles células efectúan la comunicación parácrina? Todas. Todas las células de nuestro cuerpo liberan mensajeros químicos hacia las células de al lado. Todas. ¿Por dónde se desplazan los mensajeros químicos en la comunicación parácrina? Tenemos aquí en la diapositiva 5 células eucarióticas, vean sus núcleos. Y entonces, ¿por dónde se desplazan los mensajeros químicos en la comunicación parácrina? Pues por el espacio intercelular, por el espacio que hay entre las células. Y claro, por ese espacio que se mueven sustancias químicas que llamamos en general mediador químico local, pero de las 300 y tantos tipos de células que existen en nuestro cuerpo, cada una de ellas envía mensajeros químicos diferentes y de acuerdo a su condición fisiológica
liberan un mensajero o liberan otro. Hay muchos mensajeros químicos locales. No nos vamos a aprender el nombre de esos mediadores químicos. A todos ellos solo los vamos a conocer dado que estamos en nivel medio superior con el nombre de mediador químico local. Las sustancias químicas producidas ¿por quién? Por cualquier célula emisora de nuestro cuerpo, que ¿qué hace? Va a liberar esa sustancia al espacio intercelular. La sustancia intercelular va a moverse por los micrómetros de espacio que hay entre una célula y otra, y entonces ese mensajero químico va a ser recibido por otra célula que está cerca de ella, de la primera, y claro que se llaman células receptoras. Así ocurre la comunicación paracrina. Hay otro tipo de comunicación cercana a la paracrina que es importante que conozcan porque les voy a dar en un momento dado algo sobre el sistema inmune que no está en el plan, pero que es necesario a ustedes que están viviendo la pandemia del 2020, un hecho histórico que se va a recordar por siglos. Y de esta comunicación por reconocimiento de ligandos es muy importante en el sistema inmune y pues de una vez se lo platico. En esta comunicación deben saber que las células poseen proteínas en su membrana que tienen la propiedad de reconocerse por complementariedad de superficies a modo de una mano y su guante, a modo de una llave con la cerradura. Entonces vean la célula de arriba, en su membrana celular tiene unas proteínas de color amarillo. La célula de abajo tiene unas proteínas de color verde. Las proteínas de color amarillo que están en la membrana se llaman ligandos, porque lig significa unir. Esta proteína va a permitir que esta célula se una a la otra a través de esta proteína membranal. Y la célula de abajo tiene en su membrana estas proteínas que se llaman receptor, que es precisamente la proteína que va a ser lo que dice el receptor. La terminación OR significa es el que hace. El receptor es el que recibe. ¿Recibe a quién? Al ligando de esta primera célula. Cuando entonces el ligando queda unido a su receptor, las dos células quedan unidas de manera transitoria o permanentemente, y lo que ocurre es que se envían mensajes hacia el núcleo de las células donde se encienden y se apagan genes, determinando la producción de un juego diferente de proteínas que cambia la fisiología de las células. Entonces, en esta comunicación por reconocimiento del ligando, las células se mueven y se asocian por su par de proteínas membranales ligando-receptor. Hay cientos de ligandos y receptores y no voy a mencionar en este momento ningún nombre propio de ellos. Solo tienen que saber que esto existe. Luego, pasemos al segundo tipo de comunicación química. ¿Qué es la comunicación autócrina? Bueno, deben saber que del lexema auto y del lexema cri y la terminación ina del adjetivo autócrina, sabemos lo siguiente. Auto significa por sí mismo, cri significa secretar y ina significa sustancia. ¿Qué es la comunicación autócrina? Pues es el proceso donde se envían mensajes, ¿no? Donde se comunica información, ¿cómo? Por sí mismo, secretando sustancias. Entonces, las células emisoras secretan sustancias mensajeras que son recibidas por la misma célula. Así es la comunicación autóctona. Y es algo semejante a lo que ocurre con ustedes, con nuestros cuerpos, cuando entramos a una discoteca. En una discoteca el nivel de ruido es muy alto. En automático, nosotros cuando hablamos a un nivel de volumen muy alto, precisamente ¿por qué? Porque nosotros, como organismos, hacemos algo semejante a todas nuestras células. Lo que hacemos es, para regular el volumen de emisión de nuestra voz,
medimos, nos escuchamos en lo que decimos, el nivel de sonido, y de acuerdo a eso que escuchamos, aumentamos el volumen o lo bajamos. Si entramos a un lugar, en un auditorio donde están ya trabajando, entramos y hay poco ruido. Ahí hablamos, pero con un volumen menor de voz. Esto mismo hacen las células. Y entonces, todas las células del cuerpo se comunican de manera autóctona. ¿Por dónde se desplazan los mensajeros químicos en la comunicación autóctona? Por el espacio intercelular, por el espacio que está entre celul, entre las células. Por este espacio que está entre las células, por ahí se desplazan los mensajeros de la comunicación autócrina. Esos mensajeros son producidos por una célula emisora. Todas las células del cuerpo pueden ser células emisoras en un momento dado. Y todas ellas liberan al espacio intercelular un mediador químico local. Hay cientos de ellos y no vamos a mencionar ahorita ningún nombre en particular. Es mediador químico local porque cuando la célula lo fabrica y lo libera al espacio intercelular, esa sustancia química se desplaza por ese espacio y es recibida por la célula receptora, que en este caso es la misma que la emisora. Comunicación autócrina, muy importante. Todas las células de todos los tipos, de todos los organismos, tanto unicelulares como multicelulares, tenemos comunicación autócrina. Pasemos entonces ahora al tercer tipo de comunicación química, la comunicación endócrina. De nuevo, sabemos que el adjetivo endocrina nos da información y debemos saber exprimirlo. Debemos saber que el lexema o el trozo de palabra endo significa adentro o meter. El lexema cri significa secretar, es decir, producir un líquido. Y la terminación ina significa sustancia. Entonces, del mismo nombre sabemos que la comunicación endócrina pues es comunicación. Ni modo que es una manzana. Es una comunicación. Y dado que es una comunicación, pero es una comunicación donde se secretan sustancias ¿hacia dónde? Hacia adentro del organismo. Y entonces, ¿qué es la comunicación endócrina? Pues es la comunicación celular donde las células secretan sustancias mensajeras llamadas hormonas hacia el medio interno. Se llaman hormonas porque estas sustancias, hormón significa excitar, estas sustancias lo que hacen es cambiar la conducta de las células, de células que están muy lejanas del cuerpo. Y de hecho, cuando se descubrió esto, podemos tomar hormonas, inyectarles hormonas y incitar a otras células del cuerpo a cambiar su fisiología, que es lo que hacen los fisicoculturistas cuando se inyectan testosterona, ¿no? Les crecen el tamaño de sus músculos. Las células emisoras de hormonas, ¿sí?, secretan las sustancias, pero no al espacio intercelular, sino a un lugar que se llama medio interno, y viajan por el medio interno hacia otras células, a otras células del cuerpo, que son las células receptoras, que son estas células las que recogen a su hormona. La hormona viaja por todo el medio interno, generalmente transportada por la sangre, y son las células receptoras las que saben cuál es su hormona. Y la recogen y entonces cambian su conducta. Como cuando se inyecta testosterona al cuerpo de una mujer. Las células de los folículos pilosos que fabrican los vellos recogen la testosterona y saben que cuando está presente la testosterona tienen que producir un vello más grueso y más largo.
Y entonces a esas mujeres que quieren cambiar de su cuerpo femenino a un cuerpo masculino, de aspecto femenino, lo que hacen precisamente es inyectarse testosterona, que es una hormona. Ok. ¿Quién se comunica endocrinamente? Pues las células endócrinas. No son todas las células del cuerpo. No todas las células del cuerpo producen hormonas. Estas células endócrinas generalmente están agrupadas en órganos llamados glándulas, del lexema gland, que significa bellota, y de la terminación ula, que significa pequeñas bellotas, ¿sí? Que liberan hormonas al torrente circulatorio hacia las células receptoras. Por ejemplo, aquí en la zona del cuello, rodeando la tráquea, debajo de la laringe, tienen precisamente a la glándula tiroides. Estas células fabrican las hormonas tiroideas, que son varias, vamos a mencionarlas más adelante, y esas hormonas tiroideas viajan por la sangre, transportadas en la sangre, por todo el aparato circulatorio, y las células que son receptoras de las hormonas tiroideas la recogen y cambian su conducta. ¿De acuerdo? De hecho, en el caso de la tiroides, las hormonas tiroideas son recogidas por prácticamente la enorme mayoría de las células del cuerpo. No es así en otras hormonas. Porque, por ejemplo, la prolactina, de promover, lac, quiere decir leche, lácteo, leche, ina, sustancia, la prolactina es la sustancia que promueve la producción de leche. Para la prolactina, las células que reciben el mensaje son precisamente las células, principalmente las células de las glándulas mamarias. Si a un hombre como el que está aquí les inyectamos prolactina, entonces sus glándulas mamarias van a crecer y van a empezar a producir un líquido semejante a leche. ¿Ok? Claro que la prolactina actúa también en otras células, pero eso es trabajo de licenciatura. ¿En qué reinos existe la comunicación hormonal? Solo en los reinos que poseen medio interno. Y solo hay dos reinos, según Whittaker, que tenemos medio interno. El reino Animalia, representado por este caballo, y el reino Plantae, representado por este lecho. En ambos reinos hay un tejido, en el caso de las plantas, y un órgano, en el caso de los animales, que separa el exterior del interior. Se mantiene precisamente aislado el medio interno. De las plantas no vamos a hablar mucho, pero vamos a citar que también producen hormonas. No tienen glándulas endócrinas, generalmente son la producción de hormonas es por células aisladas o por células en tejidos. Y bueno, ¿cuáles hormonas de plantas hay y en cuáles procesos actúan? Pues hay varias como la citoquinina, la auxina, el ácido giberelgélico, el etileno, el ácido abscísico, hay más, pero solo voy a mencionar estas, y en general actúan en procesos, por ejemplo, en la germinación y el establecimiento de la plántula, en el crecimiento vegetativo de la planta, en la floración y la reproducción de la planta, en la maduración y la senescencia. De hecho, del 30% del curso que vamos a tener por laboratorio, les voy a dejar en la sección de tareas más adelante. Ya lo tenía preparado, pero lo perdimos. Les voy a enviar una actividad de aprendizaje que se va a hacer calificada para el 30% del laboratorio, en la cual vamos a estudiar el efecto de la hormona etileno. ¿Sí? Entonces estén atentos para cuando les llegue la asignación. Dejando eso, pasemos a qué es el sistema endocrino. Como ya estudiamos los niveles de organización, saben que el sistema endocrino
Es un conjunto de órganos que interaccionan entre sí, siguiendo leyes naturales. En este caso, el sistema endocrino es un conjunto disperso de glándulas que liberan hormonas a la sangre y se comunican por ellas. De este esquema, ¿cuáles glándulas tenemos? La pituitaria, la pineal, la tiroides, la paratiroides, que está al lado de la tiroides, 4 glandulitas semejantes al lado de la tiroides son las paratiroides, el timo, la glándula suprarrenal que está arriba de cada riñón, 2 glándulas, el páncreas, el ovario en las mujeres y el testículo en los varones. Este es el grupo de glándulas clásicas descubiertas en el siglo XIX, estudiadas en el siglo XX, y es el conjunto de glándulas que forman el sistema endocrino. Es el conjunto clásico. Hoy sabemos que en realidad muchos otros órganos pueden comunicarse de manera endocrina, es decir, liberando hormonas a la sangre, el estómago, el riñón, el corazón, otros órganos, pero no lo vamos a estudiar aquí porque estamos en el nivel básico. En el nivel básico solo vamos a hablar de las glándulas clásicas. ¿De acuerdo? ¿Qué controla el sistema endocrino? Muchas de las funciones básicas para la vida y el desarrollo del cuerpo. Algo muy importante, por ejemplo, son los niveles de glucosa que hay en la sangre. Ustedes deben saber, por ejemplo, que la glucosa es el combustible que queman las mitocondrias dentro de nuestras células. Nuestras células tienen energía gracias a que nuestro cuerpo quema glucosa en las mitocondrias y con esa energía liberada al quemar la glucosa, en la función llamada respiración celular, fabricamos ATP, que es la sustancia que impulsa todos los procesos biológicos. Y entonces en este esquema se ve cómo se regula la cantidad de azúcar en la sangre, del nivel de glucosa. En un momento dado, por ejemplo, hay un nivel bajo de azúcar en la sangre y existe un órgano, una glándula endocrina que se llama páncreas, que todo el tiempo está midiendo el nivel de glucosa en la sangre. Todo el tiempo lo mide. Y si el nivel es bajo, en este caso menos de 100 miligramos de glucosa por decilitro de sangre, el páncreas envía una orden por vía hormonal con una hormona que se llama glucagón. Esta viaja por la sangre a todo el cuerpo, pero es recibida fundamentalmente por el hígado. Liver es hígado. El hígado tiene en sus células almacenada un polisacárido que se llama glucógeno. Cuando recibe la orden a través del glucagón, el hígado destruye el glucógeno y libera moléculas de glucosa que las envía a circulación, aumentando con ello la cantidad de azúcar en la sangre. Ya sé que está en inglés, pero ustedes deben de saberlo ya. En todo caso, lo estoy yo describiendo en español. Y entonces, como el páncreas está midiendo todo el tiempo la cantidad de azúcar en la sangre, si en un momento dado el nivel de glucosa en la sangre es alto, es decir, más de 100 miligramos por decilitro de sangre, entonces el páncreas deja de producir glucagón y envía otra orden vía hormonal, pero a través de la hormona insulina que viaja por la sangre a varios lugares. Cuando llega al hígado, el hígado recibe la orden por la insulina de que tome toda la glucosa que pase por la sangre que cruza el hígado, que debe recoger esa glucosa y unirla en un polisacárido que se llama glucógeno. De esa manera va a bajar los niveles de glucosa.
También la insulina viaja a las células de su tejido adiposo y el tejido adiposo va a recoger la glucosa que está en la sangre, la va a recoger porque la glucosa, si bien es nuestra gasolina, es tóxica en altas concentraciones. Entonces es importante que deje de circular la glucosa y entonces el tejido adiposo la convierte en otra sustancia menos tóxica, que es en este caso la grasa. Y entonces cuando nosotros tenemos mucho azúcar en la sangre porque comemos de más, entonces nuestro tejido adiposo produce con azúcar, produce grasa. Y también los músculos toman la glucosa de la sangre y en el músculo se almacena un poco, ¿sí? Pero en general el músculo produce con ese azúcar, produce también grasa. Por eso cuando fríen o hacen un bistec, del bistec sale grasa, ¿de acuerdo? Entonces, con esas medidas, lo que logra el páncreas ordenando estas acciones con la insulina es que los niveles de azúcar bajen y alcancen el nivel óptimo, que son 100 miligramos de glucosa en la sangre. Este es el ejemplo clásico de cómo funciona la regulación hormonal. Lo ponemos aquí y vamos a poner otros más adelante cuando avancemos en el control hormonal de la función reproductiva. Solo en general vamos a ver dos mecanismos de regulación, uno de la glucosa y el otro de la función reproductiva mediante hormonas. Pero eso será más adelante. ¿Qué es la...? Ya dejamos las comunicaciones químicas y pasamos a la comunicación electroquímica. ¿Cuál es? La comunicación sináptica. ¿Qué es la comunicación sináptica? Las células que se llaman neuronas, conducen el impulso nervioso y luego secretan sustancias neurotransmisoras al espacio sináptico destinadas a las células específicas. A células específicas, no a todas. En la comunicación sináptica o nerviosa, los emisores son las neuronas. ¿Y quiénes son las células receptoras? Otras neuronas, células musculares y células glandulares. El mensaje, ¿cómo se envía? Primero como una perturbación eléctrica y luego se secretan sustancias neurotransmisoras, que como su nombre lo dice en el lexema neuro, quiere decir nervioso. Trans es a través. Misor es el que emitir o el que transmite. Y horas quiere decir son las que hacen. Las sustancias neurotransmisoras son las sustancias que hacen. Transmiten mensajes de las neuronas. ¿Se dan cuenta del nombre bonito? Son nombres largos, parecen difíciles, pero nos definen lo que hacen. No tenemos que aprenderlo de memoria, nada más tenemos que aprender a leer. En la imagen lo que tienen ahí precisamente es una neurona. Tienen varias, pero se estoy señalando una neurona. Y es precisamente en este recuadro pequeñito, donde están cercas esta neurona y esta otra, en este recuadro, es ahí donde está la sinapsis. Vamos a continuar con esto. Primero, ¿qué es una neurona? La neurona es la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso. Y por lo tanto, la célula es la célula que se comunica por medios electroquímicos. Primero un canal eléctrico y luego un canal de un mensajero químico, una sustancia. Noten que leí este texto y lo que está en paréntesis no lo leí de inmediato. Cuando tengan estos párrafos con texto entre paréntesis, se lee primero el párrafo sin leer los paréntesis y luego se regresa al paréntesis. Y claro,
La neurona es la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso. Y aquí nos aclara que se muestra una neurona, ven esta, de color verde, el núcleo de azul, uno de los muchos tipos de neuronas que existen. Pero todas en común, una parte con mucho citoplasma de la cual salen muchas ramificaciones. Así. ¿Y cuáles son las partes de una neurona, de esta célula neuronal? Tenemos, ya sé que está en inglés, pero es muy fácil para ustedes, son solo nombres. Esta parte, la que tiene el núcleo y la mayor parte del citoplasma de la célula, se llama cuerpo celular o soma. Soma significa precisamente cuerpo. Luego del cuerpo celular, del soma, salen prolongaciones. Hay una de ellas muy grande y engrosada que se llama axón, que es del lexema ax, que significa eje, porque este axón puede medir centímetros, decímetros, metros de distancia. Y en la parte final se ramifica en terminales axónicas o nerviosas. Hay otras prolongaciones que salen de las células, pero son más cortas y se llaman dendritas. Los axones de las neuronas pueden estar cubiertos de grasa, de estas cubiertas aislantes, que ahorita vamos a mencionarlas más adelante, que son prolongaciones de unas células que envuelven como una cinta aislante al axón, aislando eléctricamente estas porciones de las células y solo dejando estas partecitas para acciones eléctricas, libres para reaccionar eléctricamente. Ahora sí, ¿qué es una sinapsis? El lexema sin significa unir, de manera que la sinapsis es la estructura de unión entre una terminal nerviosa de una neurona, como esta que está aquí, esta es la terminal nerviosa, y la membrana de una segunda célula. Una segunda célula que puede ser neurona, puede ser célula muscular o glandular. Noten que no hay contacto directo entre las células. Hay un espacio aquí que se llama espacio sináptico o hendidura sináptica que separa una neurona de otra. No hay contacto directo entre las células, pero una sustancia que se llama neurotransmisor, representada por estas bolitas, se libera por una célula y se difunde hacia la otra célula, hacia la membrana de la neurona postsináptica. Algo que deben saber al respecto es cómo está la membrana neuronal. Está energizada, tiene energía. El 20% de todo el ATP que producimos en nuestro cuerpo se gasta para darle energía a la membrana de los más de 150,000 millones de neuronas de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo. Y entonces, como saben de biología 1, todas las células, como esta neurona que está aquí, en este recuadro, esta porción del axón está ampliado en esta parte inferior, saben que las membranas es una doble capa de pequeñas moléculas de lípidos, dos capas de moléculas de lípidos, que sirven de aislantes, no dejan pasar nada, con proteínas insertadas a su través. Las membranas de las neuronas, no solo ellas, muchas veces tienen una proteína que se llama bomba de sodio-potasio. Esa bomba de sodio-potasio gasta ATP. Les repito, la quinta parte de todo el ATP se gasta es utilizada por esta proteína de la membrana de las neuronas. Esta energía se gasta para sacar del citosol 3 iones de sodio
y meter del exterior celular 2 iones de potasio. Como saben de química, los iones de sodio tienen una carga positiva y los iones de potasio tienen una carga positiva porque el sodio y el potasio son elementos químicos del grupo 1 de la tabla periódica. Si sacan 3 cargas positivas y meten 2, entonces en la cara externa de la membrana tienen mayor número de cargas positivas y en el lado del citosol de la membrana tienen más cargas negativas. En otras palabras, los que saben de física, lo que tienen aquí es energía eléctrica almacenada en un condensador. La membrana es un condensador eléctrico y tiene un voltaje a su través. La cara externa es positiva y la cara interna es negativa y hay un voltaje de menos 70 milivoltios, que quiere decir que el interior es negativo. Este signo menos quiere decir que a su través hay 70 milésimas de voltios de diferencia de voltaje. Para decir voltaje generalmente decimos potencial. La palabra elegante para decir voltaje, los científicos usamos la palabra potencial de acción. Entonces, ¿qué es el potencial de acción? Es un voltaje que cambia. Acción es un proceso de cambio. Y entonces, ¿qué es el potencial de acción? Es una inversión del voltaje a través de la membrana que dura apenas unos milisegundos. En cada punto de la membrana podemos poner puntas de medición y ver cuál es el voltaje. El voltaje en general de nuestras neuronas es de alrededor de menos 70 milivoltios. Si toman estimulantes, ese voltaje se hace menos negativo. Si toman tranquilizantes, ese voltaje se hace más negativo. Pero en general es de menos 70 milivoltios. Es el potencial de reposo. Cuando la membrana de la neurona se activa, entonces ese voltaje se hace menos negativo. Ocurre una despolarización. Se hace el voltaje menos negativo. Si llega a un voltaje especial, entonces se dispara el potencial de acción, que es una inversión del voltaje. Menos negativo, neutro, positivo, más positivo, llega a un máximo, y luego se hace menos positivo, neutro, de nuevo negativo, mucho más negativo que lo que estaba antes en el potencial de reposo, y eso llamamos hiperpolarización, y luego retorna a su valor de reposo. Todo este proceso ocurre en unos cuantos milisegundos. El punto de la membrana donde ocurre el potencial de acción, hay un tiempo en el cual esa membrana es incapaz de disparar otro potencial de acción. Y eso es muy importante porque resulta que en la membrana de las neuronas la propagación lateral del potencial de acción a lo largo de la membrana se llama impulso nervioso. En este esquema, en el tiempo cero, estoy representando un axón. La línea negra es la membrana, ¿de acuerdo? Entonces, como recordarán, la cara externa es positiva, la cara interna es negativa a lo largo del axón, pero donde está ocurriendo el impulso nervioso, que es donde tienen las flechas de color café, tienen las cargas invertidas. Aquí está ocurriendo un potencial de acción. Lo interesante de esto es que en esta parte, como la membrana se está repolarizando y está en periodo refractario, aquí no se dispara un potencial de acción, pero sí ocurre en este otro lado, en el lado derecho. De manera que en el siguiente momento el potencial de acción se dispara en esta parte y solo de un lado, no del otro. En el siguiente momento se va a disparar en esta dirección de manera tal que el impulso nervioso se va a mover a lo largo de la neurona. Y bueno, hay varios impulsos nerviosos de acuerdo a cómo están los axones de las células.
Los axones de las células de nuestro cuerpo están cubiertas de una sustancia aislante que se llama mielina, resultado de la cubierta de varias vueltas de cintas hechas de otras células que forman esta cubierta de mielina. Esa sustancia es aislante en esta porción y solo deja libre para procesos eléctricos en estas regiones donde no está la cubierta de mielina. Y entonces, lo interesante del caso es que si en este punto de la membrana ocurre un potencial de acción, entonces las cargas eléctricas están invertidas en este punto respecto a este otro, y entonces hay una acción eléctrica porque las cargas eléctricas de diferentes signos se atraen, y entonces por esa razón esta parte de la membrana de la neurona del punto B es despolarizado, y en el tiempo 2, ¿qué es lo que ocurre? Que en el punto B se dispara el potencial de acción. El potencial de acción no se ha desplazado poco a poco, sino ha saltado toda esta distancia, provocando que el siguiente punto de la membrana donde ocurre el potencial de acción sea precisamente en esta parte. Eso hace precisamente que la transmisión del impulso nervioso, la transmisión de la señal de la neurona, sea muy rápida, sea veloz. Ahorita, en el caso de ustedes, ya están terminando el proceso donde casi todas las neuronas que lo deben de tener ya se han cubierto sus axones con mielina, haciendo que la transmisión sea muy rápida. Si se pierde esta mielina, entonces hay enfermedades muy graves, en la cual incluso pierden la capacidad de porque todos los procesos de su cerebro cognitivos necesitan transmisiones de impulsos nerviosos por la vía eléctrica muy rápida, y por eso existe este impulso nervioso saltatorio. Luego, ¿qué pasa cuando el impulso nervioso? ¿Qué pasa cuando la señal eléctrica llega a la terminal nerviosa? Ahí donde está la sinapsis. Entonces la sinapsis tiene un botón sináptico, una terminal nerviosa, cuya membrana tiene unas proteínas, muchas de ellas, la más importante aquí, son unas proteínas que son canales que dejan pasar iones de calcio, pero que son controlados por el voltaje que tiene la membrana. Hay en el terminal nerviosa unas vesículas de secreción llenas, se llaman aquí vesículas sinápticas porque están llenas de neurotransmisores, de mensajeros químicos. Entonces, eso en la terminal nerviosa. En la membrana postsináptica de la segunda neurona, tienen aquí en la sinapsis un montón de moléculas proteicas que se llaman canales iónicos abiertos por ligando. Cuando no tienen un mensajero químico que se liga aquí, el canal está cerrado y no deja pasar nada. Pero cuando se une a su neurotransmisor, entonces el canal se abre. Entonces, viene el impulso nervioso desde las dendritas por todo el axón y llega a esta parte terminal. ¿Qué es lo que pasa? Llega el potencial de acción al botón sináptico, se abren los canales de calcio y entra calcio, las bolitas lilas, al botón sináptico, y entonces el citoesqueleto que estudiaron en biología 1 y proteínas motoras que usan de caminos al citoesqueleto jalan y desplazan a estas vesículas hacia la membrana plasmática. La oprimen ahí y se provoca la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana de la neurona y su contenido es vaciado
en el espacio intercelular. Eso solo es posible cuando los canales de calcio se abren y entran los iones de calcio. Hace que el citoesqueleto empuje a las vesículas y vacíe su contenido en el espacio sináptico, en la hendidura sináptica. Una vez que el neurotransmisor está en el espacio sináptico, se mueve, difunde y se une a su receptor, a su proteína receptora. Y cuando eso pasa, lo que ocurre es que la proteína receptora deja entrar iones de sodio al interior de la célula, se despolariza la membrana y se dispara aquí el potencial de acción. ¿Qué ocurre entonces en la neurona postsináptica? Pues debo decirles que cada neurona de nuestro cuerpo tiene un promedio de 10.000 sinapsis. Entonces vean, este soma, este cuerpo neuronal, toda su membrana está cubierta de sinapsis de otras tantas neuronas. En cada una de estas sinapsis se libera un neurotransmisor. Unos neurotransmisores inducen la formación del impulso nervioso, despolarizan la membrana. Otros lo inhiben, hiperpolarizan la membrana. Entonces, ¿qué pasa en la membrana de una neurona? De cada una de las cientos de millones que tenemos, ocurre un cómputo. Cada neurona es una computadora. ¿Qué hace? Suma los señales que le induce el impulso nervioso y las señales que dicen que no lo haga. El resultado de este cómputo es binario, como en una computadora digital. Trabaja como 0 o como 1. Decimos 0 si no conduce el impulso nervioso aquí hacia el axón y hacia la siguiente célula. Y decimos que es 1 si lo hace. Al respecto tengo que aclarar un mito que cuentan por ahí, que dicen que solo usamos una parte del cerebro, que solo trabajan el 10% de nuestras neuronas en cada momento. Eso es absolutamente falso. Todas nuestras células, neuronas, trabajan todo el tiempo. Estemos durmiendo, estemos con el pensamiento en el cielo, en el limbo, o en la novia, o en la tarea, o estemos haciendo la tarea, en todo momento están las neuronas trabajando, unas enviando impulsos nerviosos y otras no enviándolos. Su trabajo es ese, no enviar o no enviar, porque nuestras neuronas conforman miles de millones de circuitos que funcionan disparando impulsos nerviosos que están eventualmente, cuando son funcionales, son impulsos nerviosos que se disparan de manera sincronizada, circuitos integrados por miles de neuronas que están conectadas por sinapsis, sobre todo reforzadas. Estas neuronas que están aquí, vean el soma y vean aquí el árbol de dendritas que llegamos a tener. Entonces la cantidad de circuitos que se pueden formar es enorme. Y cuando ocurre que trabajan una sinapsis más que otras, cuando se sincroniza, lo hacen de manera sincronizada, esas neuronas quedan marcadas para que en la noche, cuando estén durmiendo, esas neuronas encienden genes en su núcleo y se elaboran proteínas para construir nuevas sinapsis o hacer sinapsis más grandes. Lo que nosotros aprendemos, lo que aprendemos y lo que podemos almacenar en la memoria es porque hemos construido circuitos de neuronas conectados por sinapsis reforzadas. Y es precisamente esta la razón
por la cual ustedes tienen que dormir mínimo 8 horas, porque es durante el sueño cuando sus neuronas, los circuitos refuerzan la sinapsis y entonces están aprendiendo, transfieren lo que han escuchado, visto, sentido, vivido en el día y se almacena en la memoria de largo plazo con estos circuitos. Y eso ocurre durante el sueño. Por eso deben de dormir mínimo 8 horas. Pasemos a otro aspecto. ¿En qué reinos existe la comunicación sináptica, también llamada electroquímica? Solo ocurre en nuestro reino. Ocurre en todos los filos del reino Animalia. Les muestro en la figura un animal del grupo de los moluscos, es una babosa marina, se llama Aplicia. Se las muestro por la sencilla razón de que todo lo que hemos discutido de cómo ocurre la comunicación sináptica, la comunicación nerviosa, se aprendió por primera vez hacia finales del siglo pasado, precisamente en este animalito que tiene aquí un ganglio, un grupo de neuronas, cuyo axón viaja, un axón gigante de este lado, un axón gigante del otro, y van a la parte inferior, a una parte del cuerpo que se llama sifón. El sifón está conectado a una cavidad dentro del cuerpo de la babosa que está lleno de agua. Cuando la babosa siente un peligro, la señal viaja por estas neuronas cubiertas de mielina a gran velocidad, actúa sobre los músculos del sifón y entonces, como si fuera un jet, se desplaza rápidamente este bicho evadiendo a los depredadores. Todo esto lo que discutimos lo aprendimos primero en estos bichos. Claro, ya después estudiamos también a nuestras propias neuronas y sabemos que también ocurre así. Finalmente, ya casi para terminar, ¿cómo se agrupan las neuronas? Los somas neuronales se agrupan en estructuras dentro de nuestro sistema nervioso llamadas ganglios, fuera del sistema nervioso central, o núcleos cerebrales dentro del sistema nervioso central. Todos ellos, todos estos somas neuronales están conectados por haces de axones que conforman nervios o vías. En esta fotografía está el cerebro de un ratón procesado con una técnica que se llama arcoíris por obvias razones. Cada neurona se infecta por un virus modificado que hace que produzcan diferentes sustancias coloridas y que se ven en el microscopio confocal. Entonces vean los haces de axones, las neuronas de nuestro cuerpo que no se ven aquí, lo único que se está viendo son los axones, haces de axones, vean, un patrón organizado de conexiones que permite procesar información y de acuerdo a cómo se procesa la información es precisamente lo relevante de cómo nos comportamos. En el caso del sistema nervioso humano, el sistema nervioso humano tiene una forma de tubo que corre a lo largo de la espalda, dentro de cada vértebra, dentro de la espina dorsal y en la parte cefálica, en la parte más anterior. Ese tubo ya no se ve como tubo porque está muy engrosado y está muy plegado. Y claro, en esta estructura, la parte cefálica del sistema nervioso humano, tenemos estructuras mayores que tienen su nombre. Tenemos el cerebro, dos hemisferios, tenemos el cerebelo, el bulbo raquídeo en esta parte y hacia abajo del bulbo raquídeo saliendo del cráneo la médula espinal, protegida precisamente por hueso. Y claro, saliendo de la espina dorsal
Y también del cerebro salen cables hechos de axones de muchas neuronas que se extienden y ramifican a todas las partes del cuerpo. Más adelante vamos a estudiar las partes del sistema nervioso en sentido con más detalle, pero ahorita solo hasta aquí. Entonces, esta es la apariencia del sistema nervioso humano. Una parte central, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal, y una parte periférica que son nervios, nervios sensoriales y nervios motores. ¿Y para qué tenemos esa anatomía? Pues porque el sistema nervioso controla muchas respuestas regulatorias que tienen que ser rápidas, tienen que ser inconscientes. También las conscientes las controla, pero la mayoría de las respuestas regulatorias tienen que ser rápidas e inconscientes. Muchas de esas respuestas actúan sobre el sistema endocrino, ordenándole al sistema endocrino que trabaje de un modo especial. Y claro, cuando las respuestas se envían hacia los músculos y a las glándulas, entonces eso afecta la conducta del organismo con su medio. En la fotografía les muestro un pequeño conejo que está ahí baboseando porque este lobo lo está atacando. Y sin pensarlo, el sistema nervioso del conejo tiene que actuar velozmente para que los músculos de sus patas traseras provoquen un gran salto que evite que estas fauces se lo coman. Si este conejo no logra saltar a tiempo, se lo va a comer el lobo. Y entonces este conejo no va a dejar sus genes en sus futuros hijitos. Su historia evolutiva de este conejo aquí acabó. Si este lobo se come al conejo, ya la hizo. Ya no tuvo hambre, va a poder estar bonito, va a poderle cerrar los ojos a la loba, tener lobitos y dejar sus genes a sus descendientes. Si se le escapa, qué mala suerte. Y claro, esto lo menciono porque en la pareja de un depredador como el lobo y la presa hay una evolución constante. Cualquier mejora del depredador es compensada por una mejora en el diseño y funcionamiento de la presa. Hay una carrera de armamentista evolutiva entre las parejas de depredadores y presas. Y eso lo estudiaremos hacia el final del semestre cuando hablemos precisamente de evolución. No olviden esta imagen, la van a volver a ver.